Durante siglos, los eruditos, teólogos e historiadores han debatido una pregunta fascinante: ¿qué idioma hablaba realmente Jesús? ¿Era hebreo, el idioma sagrado de las escrituras arameo, la lengua común del pueblo judío, o incluso griego, el idioma del Imperio Romano? Esta pregunta es más que un simple asunto lingüístico, revela el mundo mismo en el que Jesús vivió, enseñó y ministró. Nos transporta a las bulliciosas calles de Judea del siglo I, donde las tradiciones judías se encontraron con el dominio romano, donde los escribas estudiaban rollos en hebreo, y donde pescadores, recaudadores de impuestos y funcionarios romanos hablaban una variedad de idiomas. Pero aquí hay algo aún más sorprendente. La Biblia misma contiene pistas ocultas sobre el idioma de Jesús, palabras que habló, las profecías que cumplió, e incluso el milagroso resurgimiento del hebreo hoy en día, podrían ser parte del plan divino de Dios. Así que quédate con nosotros hasta el final, mientras desentrañamos el mundo lingüístico de Jesús, sumergiéndonos en la historia, la arqueología y la profecía bíblica. Y cuando terminemos, es posible que nunca vuelvas a leer la Biblia de la misma manera. Antes de comenzar, asegúrate de darle me gusta, suscribirte para recibir más perspectivas bíblicas reveladoras, y cuéntanos en los comentarios qué idioma crees que hablaba Jesús. Hebreo, arameo o algún otro. Vamos a discutirlo. Para entender realmente qué idioma hablaba Jesús, debemos viajar 2000 años atrás y adentrarnos en el mundo de Judea del siglo I, una tierra de tensión política, devoción religiosa y diversidad cultural. En esta época, Judea estaba bajo el dominio romano, pero su pueblo mantenía firmemente su herencia judía. La región era un crisol de civilizaciones, con diferentes idiomas hablados en distintos entornos. La cuestión de qué idioma hablaba Jesús no es solo un tema de especulación histórica. El propio Nuevo Testamento proporciona pistas directas sobre ello. Al examinar las palabras de Jesús registradas en los Evangelios, encontramos evidencia de arameo, hebreo y posiblemente griego, cada uno usado en diferentes contextos. Analicemos esto en base al propio texto bíblico. Número 1. Jesús hablaba arameo, su idioma cotidiano para la época de Jesús. El arameo se había convertido en el idioma hablado diariamente por la mayoría de los judíos en Judea y Galilea. El arameo había sido adoptado ampliamente siglos antes, durante el exilio en Babilonia, y continuó siendo la lengua dominante entre los judíos. Muchas lecturas en las sinagogas judías se traducían al arameo para aquellos que no entendían hebreo. El famoso Talmud, escrito más tarde, fue compuesto principalmente en arameo, lo que demuestra su importancia. Varios pasajes en los evangelios registran frases de Jesús en arameo, lo que indica que este fue su idioma principal al hablar. Veamos ejemplos clave de Jesús hablando arameo. Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículo 41. Jesús resucita a una niña de entre los muertos. Jesus dies. Talitha cum. Arameo paranina levantate. Esta frase fue tan significativa que Marcos, escribiendo en griego, preservó las palabras originales en arameo, lo que muestra lo natural que era para Jesús usar este idioma. Evangelio de Marcos capítulo 7 versículo 34, Jesús sana a un hombre sordo y mudo. Jesús mira al cielo y dice: Éfata, ábrete una vez más. Las palabras en arameo fueron conservadas en el texto, lo que sugiere que eran expresiones poderosas y bien conocidas de Jesús. Evangelio de Mateo capítulo 27, versículo 46 y Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículo 34, el clamor de Jesús en la cruz. Eli, lama sabachthani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta frase proviene del Salmo capítulo 22, originalmente escrito en hebreo, pero Jesús lo cita en un dialecto arameo. Switch to Verizon Business and get more from your internet without paying more for your internet. Get LTE Business Internet starting at $39 a month when paired with select business mobile plans. That's unlimited data, and with it, unlimited possibilities. Start saving today with Verizon Business, ranked #1 in small business internet customer satisfaction by J.D. Power. Starting price for 25 megabits per second LTE internet plan with smartphone plan savings, plus taxes, fees, and economic adjustment charge. Terms apply. For J.D. Power 2024 award information, visit jdpower.com/awards. Hi, here's your report. Thanks, Jane. I wish I could hire a whole team of yous. Try posting a job on LinkedIn. It's the world's largest professional network. Unlike resumes, LinkedIn gives a real-time view into a candidate's skills, experiences, and more. Let's do it. You're irreplaceable, Jane, but another you would be great. Find your perfect match with LinkedIn. Post your free job at linkedin.com/achieve. That's linkedin.com/achieve. Terms and conditions apply.
Clorox Scentiva smells like grapefruit. Cleans like Clorox. And feels like... Okay, we could be here all day. Try Clorox Scentiva for a trusted clean with long-lasting freshness. Also available in lavender and coconut. Use as directed. El hecho de que estas palabras en arameo fueran preservadas en los evangelios sugiere que Jesús hablaba arameo con regularidad en su vida diaria. Es muy probable que el pueblo común, sus discípulos y su familia también hablaran arameo. Número 2. Jesús leía y enseñaba en hebreo, el idioma de las Escrituras. El hebreo era considerado el idioma sagrado del pueblo judío, la lengua en la que estaban escritos la Torá, la ley, los profetas y los salmos. Aunque ya no era el idioma principal del pueblo común, todavía se usaba para la oración, el estudio y las ceremonias religiosas. Aunque Jesús hablaba arameo en la conversación cotidiana, está claro que conocía el hebreo, como se ve en su enseñanza y lectura de las Escrituras. Ejemplos clave de Jesús usando hebreo. Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículos 16 a 20. Jesús lee del rollo hebreo de Isaías. En la sinagoga de su pueblo natal en Nazaret, Jesús lee en voz alta, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres. Isaías capítulo 61 versículo 1. Este pasaje proviene de la Biblia hebrea, lo que significa que Jesús estaba leyendo y entendiendo hebreo con fluidez. Evangelio de Mateo capítulo 5 versículo 18. Jesús se refiere a las letras más pequeñas del alfabeto hebreo. Porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. La jota, yod y la tilde se refieren a pequeños detalles en la escritura hebrea, lo que demuestra el conocimiento de Jesús sobre la escritura hebrea. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39. Jesús desafía a los fariseos a escudriñar las escrituras. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Las escrituras judías Antiguo Testamento estaban escritas principalmente en hebreo, lo que significa que Jesús se estaba refiriendo a los textos hebreos y no a sus traducciones al griego. Toda esta evidencia nos dice que Jesús era fluido en hebreo, especialmente en contextos religiosos y académicos. Leía los rollos hebreos, debatía con los líderes religiosos judíos y citaba la ley, los salmos y los profetas en su idioma original. Número 3. ¿Y qué hay del griego Jesús? Y el mundo romano. El griego era el idioma internacional del Imperio Romano, ampliamente hablado en el comercio, la política y las áreas urbanas. Pero Jesús lo hablaba. Veamos algunos ejemplos clave que podrían indicar que sí. Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículos 5 a 13. Jesús y el centurión romano. Un centurión romano le pide a Jesús que sane a su siervo. Dado que los centuriones eran funcionarios romanos, es posible que esta conversación haya ocurrido en griego. Evangelio de Juan, capítulo 18, versículos 33 a 38. Jesús ante Poncio Pilato. Durante su juicio, Jesús habla con Poncio Pilato, el gobernador romano. Pilato probablemente hablaba latín, pero se comunicaba con los judíos locales en griego. Como no se menciona a un intérprete en la conversación, es posible que Jesús haya hablado en griego con Pilato. Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos 20 a 23. Judíos de habla griega buscan a Jesús. Algunos judíos helenizados judíos de habla griega querían conocer a Jesús. Esto sugiere que su reputación se extendía más allá de las comunidades de habla aramea y hebrea, y que también pudo haberse comunicado con hablantes de griego. Aunque la evidencia no es concluyente, Jesús probablemente entendía el griego y lo usaba cuando era necesario. El griego no era su idioma principal, pero pudo haberlo usado en conversaciones con romanos, judíos helenizados y comerciantes. Número 4. El latín, el idioma de la administración romana. El latín era el idioma oficial del Imperio Romano, hablado por altos funcionarios, soldados y gobernadores como Poncio Pilato. Sin embargo, no era ampliamente hablado por la población judía local. Evangelio de Juan, capítulo 19. This episode is brought to you by GM Genuine Parts and AC Delco. Get the most out of your vehicle with GM Genuine Parts and AC Delco original equipment. The only parts designed, engineered, tested, and backed by General Motors.
You can find your perfect fit for most makes and models and choose from 3 tiers of parts, including GM OE or gold and silver aftermarket parts. Visit gmparts.com for more information. This podcast is supported by Progressive, a leader in RV insurance. RVs are for sharing adventures with family, friends, and even your pets. So if you bring your cats and dogs along for the ride, you'll want Progressive RV insurance. They protect your cats and dogs like family by offering up to $1,000 in optional coverage for vet bills in case of an RV accident, making it a great companion for the responsible pet owner who loves to travel. See Progressive's other benefits and more when you quote RV insurance at Progressive.com today. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Pet injury is an additional coverage and subject to policy terms. So good, so good, so good. New markdowns up to 70% off are at Nordstrom Rack stores now. Fresh kicks, spring tops, new dresses. There's always a score. I mean, the denim section is unreal. Why do I rack? All the dresses. I always find something amazing. Head to your Nordstrom Rack store to find can't-miss deals on all the spring things. Great brands, great prices. That's why you rack. Versículo 20 menciona que la inscripción en la cruz de Jesús, Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos, fue escrita en hebreo, griego y latín, una señal de la naturaleza multilingüe de la región. La mayoría de la gente común no hablaba latín, pero los soldados romanos y los funcionarios probablemente lo usaban entre ellos. Por lo tanto, Jesús probablemente no hablaba latín, ya que estaba limitado a la élite gobernante romana. Ahora, exploremos la evidencia arqueológica que confirma qué idioma hablaba Jesús. Quédate con nosotros. Si queremos pruebas físicas sobre los idiomas hablados en la época de Jesús, debemos recurrir a la arqueología. Afortunadamente, se han descubierto inscripciones, rollos y artefactos del siglo I que arrojan luz sobre el mundo multilingüe de Jesús. Los hallazgos confirman que el hebreo, el arameo, el griego y el latín estaban presentes en diferentes aspectos de la vida judía. Veamos algunos de los descubrimientos arqueológicos más importantes que nos brindan información sobre los idiomas que Jesús encontró en su tiempo. Primero, los rollos del Mar Muerto. Uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes del siglo XX fueron los rollos del Mar Muerto, encontrados en las cuevas de Qumran, cerca del Mar Muerto, en el año 1947. Los rollos datan de 250 años antes de Cristo hasta 70 años después de Cristo, lo que significa que fueron escritos antes y durante la época de Jesús. Más del 80% de los rollos fueron escritos en hebreo, lo que confirma que el hebreo seguía siendo activamente utilizado para textos religiosos y discusiones académicas. Algunos rollos fueron escritos en arameo, lo que muestra que ambos idiomas estaban presentes en la sociedad judía. Esto prueba que el hebreo no era un idioma muerto. El hebreo todavía se leía y estudiaba en sinagogas y comunidades religiosas. La élite judía y los eruditos como los fariseos seguían escribiendo y preservando textos en hebreo. Jesús citaba las escrituras en hebreo, lo que demuestra que estaba familiarizado con el hebreo tanto como idioma, escrito como hablado en contextos religiosos. Los rollos del Mar Muerto confirman que el hebreo seguía siendo un idioma esencial para la fe y la adoración judía en la época de Jesús. Segundo, inscripciones en arameo. Mientras que el hebreo se usaba en textos religiosos, el idioma hablado en la vida cotidiana era diferente. Los arqueólogos han encontrado inscripciones en arameo en tumbas y osarios, cajas de huesos que datan del siglo I. Muchas familias judías enterraban a sus muertos con nombres inscritos en arameo, lo que demuestra que era el idioma del pueblo común. Algunos osarios famosos incluyen el osario de Santiago, posiblemente vinculado a Santiago, el hermano de Jesús. El osario de Caifás, perteneciente al sumo sacerdote que condenó a Jesús. Documentos legales y comerciales de la época también fueron escritos en arameo. Esto prueba que el arameo era el idioma más hablado en la vida diaria de los judíos. La mayoría de las personas comunes, incluidos los discípulos de Jesús, habrían usado arameo en la conversación cotidiana. Por lo tanto, la abundancia de inscripciones en arameo en tumbas y artefactos personales confirma que el arameo era el idioma dominante en la época de Jesús. Tercero, inscripciones en griego y latín. El griego y el latín también fueron encontrados en inscripciones oficiales, mercados y edificios romanos. Inscripciones en griego han sido descubiertas en antiguas sinagogas, sugiriendo que algunos judíos hablaban griego. Mercados usado en el comercio y los negocios. Avisos públicos y documentos oficiales dirigidos a un público más amplio. Inscripciones en latín aparecen en sitios militares romanos y edificios gubernamentales. This episode is brought to you by Loom by Atlassian.
Are you feeling stuck at work? Get your team unstuck with Loom Video Messaging and move work forward. Use Loom to simultaneously record both your screen and yourself to share a quick update, provide feedback, train a colleague, and everything in between. Plus, add Loom AI to your meetings for instant written notes and recordings. Try Loom today at Loom.com. That's LOOM.com. This episode is brought to you by Temptations Cat Treats. Your cat will come running for the perfectly irresistible Temptations Creamy Puree and Temptations Lickable Spoon Cat Treats. The best time to feed lickable cat treats to your cat is anytime. Feed by hand for a playful moment, in a bowl for a creamy treat, or as a topper to make mealtime fun. Visit TemptationsTreats.com to learn more. Anyone can follow. It takes something special to be an original, which is why the 2025 Lincoln Navigator SUV arrives with new ways of surrounding you in luxury, including the ultra-wide 48-inch panoramic display and the multi-sensory Lincoln Rejuvenate experience. A true original never stops evolving. So meet the 2025 Navigator, the original that's all new and better than ever. Learn more at Lincoln.com. Lincoln and Navigator are trademarks of Ford or its affiliates. Monedas romanas usadas en el comercio, pero no en la conversación diaria. La inscripción de Poncio Pilato, descubierta en Cesarea, escrita en latín, lo que prueba que los funcionarios romanos usaban su propio idioma para la administración. Todo esto demuestra que el griego era ampliamente comprendido en áreas urbanas y entre los judíos helenizados. El latín era utilizado principalmente por los funcionarios romanos, pero no era hablado por la mayoría de los judíos comunes. Jesús pudo haber entendido algo de griego, pero no era su idioma principal. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si bien el griego y el latín estaban presentes, su uso principal era para propósitos oficiales y económicos, no para la vida religiosa o cotidiana de los judíos. Después de examinar la evidencia histórica, bíblica y profética sobre los idiomas de Jesús, nos queda una pregunta crucial. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? Jesús vivió en un mundo donde coexistían múltiples idiomas. Hablaba arameo en su vida diaria, leía y enseñaba en hebreo. Posiblemente usó griego cuando era necesario. Pero más allá de la historia, este tema revela algo aún más grande: el plan divino de Dios desplegándose ante nuestros ojos. El milagroso resurgimiento del hebreo fue profetizado en la Biblia. El hecho de que millones de personas hablen hebreo hoy en día es una prueba viviente de que la palabra de Dios es verdadera y de que la profecía sigue cumpliéndose. Si Jesús adaptó su idioma para alcanzar a más personas, ¿no deberíamos hacer todo lo posible para entender sus palabras y compartir su mensaje? Ya sea a través de un estudio más profundo de la Biblia, aprendiendo más sobre los idiomas originales de las Escrituras, o simplemente compartiendo el Evangelio de manera que la gente lo entienda. Todos tenemos un papel que desempeñar. Si este video te abrió los ojos, presiona ese botón de me gusta, realmente ayuda a compartir la verdad. Suscríbete y activa las notificaciones para que nunca te pierdas conocimientos bíblicos profundos como este. Y no guardes este conocimiento solo para ti. Comparte este video con otros, para que ellos también puedan ver la evidencia de la palabra de Dios en acción. Gracias por vernos, y hasta la próxima. Sigue buscando la verdad, porque la Biblia está viva y la profecía se está cumpliendo ante nuestros ojos.